Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Monterrey fue mi casa por 7 años y pues siempre es un gustazo regresar. También voy a ver a mi mamá después, entonces pues todo está muy bien, ¿no? A mí me da muchísimo gusto venir a México. Lo que les voy a platicar hoy es básicamente muchos de los resultados que hemos sacado en los últimos 2 años en mi laboratorio de información tecnológica cuántica en Stony Brook. Entonces la idea aquí es, de hecho, abusando un poquito de la plática anterior del profesor Orozco, es utilizar mucha metodología y muchos resultados de la óptica cuántica y de la física atómica para construir procesadores, computadoras cuánticas quizás en el futuro y también tecnología de comunicaciones que utilicen efectos cuánticos para mejorar las cosas que hacen. ¿Okay? Entonces, básicamente ese es el objetivo de lo que hacemos. ¿Okay? Decía mi jefe, el profesor Gerhard Rempe, que todo empieza con sueños y visiones, y una vez que tienes los sueños y visiones, qué tanto los llevas a la práctica es lo que te define. ¿Okay? Entonces, la idea de la práctica del día de hoy va a ser definir los sueños y visiones de mucha gente hace como 15, 20 años, ver qué tanto los hemos llevado a la práctica, y una vez que ya hemos evaluado cómo llegan a la práctica, evaluar cuáles son los sueños y visiones para los siguientes 15 o 20 años antes de que me jubilen, ¿no? Bueno, entonces la plática va a estar dividida en 3 secciones. La primera parte va a ser, vamos a explicar mucha de la terminología que vamos a usar, que utilizamos en tecnología cuántica. En inglés ya luego le dicen el jargon, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a explicar para ponerlos a todos más o menos en la misma base. Y después voy a enseñarles algunos de los resultados que hemos sacado en Stony Brook, que están destinados a construir la primera red cuántica en la cual podamos mandar entrelazamiento a través de largas distancias. Platicaremos qué es lo que hace, cómo se construye y cuál es el progreso que tenemos. Espero, si la planeé bien, que nos dé un poquito de tiempo para también explicar cómo es que utilizando esa misma tecnología que utiliza la óptica cuántica y la física atómica, cómo construir procesadores de información que, bueno, son la base primordial de lo que después veremos es una computadora cuántica. Entonces, la idea de la plática va a ser más o menos darnos una idea dónde es que estamos. ¿Ok? Entonces, la primera parte vamos a hablar un poquito qué significan todos estos términos de comunicación y aprovechando la excelente plática hace un día, exactamente a las 7, yo la verdad no sabía mucho cómo motivar a las personas de cuerdas y de teoría, pero ya vi que les gusta el entrelazamiento cuántico. Entonces, empecemos nuestra plática con entrelazamiento cuántico, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer, vamos a utilizarlo de la manera como la ven los ópticos cuánticos. ¿Cómo es que se produce y cuáles son los problemas que se tienen para establecer el entrelazamiento cuántico sobre largas distancias? Les pongo un video que me pirateé del profesor Barry Sanders en Calgary. Él lo sabe que lo uso, pero está muy bonito, por eso se los enseño. Mientras corre el video les platico qué pasa. Ese pulso que ven ahí, que es de color rosita, es un pulso de láser con el cual queremos generar fotones que tienen entrelazamiento. ¿Ok? Entonces vamos a correr el video y como va corriendo, entonces ven, ese pulso va a interactuar con esas cajitas transparentes que son cristales no lineares y por un fenómeno que se llama SPDC vamos a generar fotones. Fíjense, el entrelazamiento se crea y ahora va a ser esa cosita verde que se tiene. En este experimento se crean 2 pares y la idea es hacer una teleportación de la información de un fotón a uno de los fotones de la otra. Entonces lo que hacemos, tomamos un fotón, ese de ahí es un polarizador y preparamos un fotón precisamente en una superposición de polarizaciones, lo que se le llama un qubit. Y ahora ven ustedes, uno de los 2 fotones entrelazados, se hace una medición que se le llama una medición de Bell. Entonces, sabiendo cuál es el resultado de la medición de Bell, se puede transmitir clásicamente, que es lo que viene en la siguiente, ese arcoíris que aparece ahí. Podemos transmitir a una persona que está a una larga distancia qué medición tiene que hacer en el único fotón restante para preparar el estado de ese fotón en el estado original del qubit que se preparó. ¿Ok? Entonces, bueno, si a ustedes les gusta Star Trek, a mí me gusta mucho, pues la idea es, bueno, eventualmente podremos hacer estos experimentos entre planetas, entre satélites, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la idea. Acuérdense, va a ser siempre fotones
Fotones tienen propiedades, en este caso para nosotros siempre es la polarización, y los estados de Bell siempre van a estar relacionados con la polarización del fotón. ¿Ok? Hay vamos a decir esto, Star Trek es ciencia ficción, pero la creación de redes cuánticas en las cuales se procura transmitir información cuántica, en este caso entrelazamiento a través de largas distancias, es una realidad. Aquí les puse en esta filmina cuáles son las que ya están construidas. Entonces, en China, en la Universidad de Ciencia y Tecnología, que está en Hefei, cerca de Shanghái, ya tienen una red en la cual transmiten el entrelazamiento sobre 15 kilómetros. Básicamente lo que se hace es, acuérdense los dos fotones que se crean, lo pones en una fibra, el otro lo pones en otra fibra, y la distancia a la cual se hace la medición, digamos, lo que viaja la información clásica, son 15 kilómetros. ¿Okay? Hay otra red, ahí donde estaba, yo viví ahí 5 años, en el grupo del profesor Wolfgang Tittel, en el cual también hay aproximadamente, son 6 kilómetros, y también están haciendo lo mismo, están tratando de medir entrelazamiento a través de 6 kilómetros. Esta es una muy famosa que salió hace 2 años, esta viene en el grupo del profesor Zeilinger. Él lo que hizo, sí lo utilizó en 2 islas de las Canarias, utilizando telescopios, pudo transmitir el entrelazamiento por 143 kilómetros. Ese era el récord, ¿ok? Y él también tiene una muy bonita que está en la ciudad de Viena, que va sobre el Danubio. El canal cuántico en el cual se transmite la información va sobre el Danubio, entonces tú puedes, bueno, no los puedes ver, pero los fotones van arriba de ti si vas en el barquito ahí en el Danubio. Esta nada más es de 7 kilómetros. Justamente, vamos a decir, todo se ha complicado bastante porque nuestros colegas chinos tienen una buena lana y, bueno, se han dedicado a romper ese récord de los 143 kilómetros. Entonces, no sé, ustedes por ahí han visto en las noticias que los científicos chinos lanzaron un satélite que es este MOSI, y en ese satélite hay una fuente de entrelazamiento con fotones, como la que les presenté en el video, exactamente como el experimento del profesor Zeilinger, y lo que se hace es que a partir de ahí, ¿sí?, se crean los fotones, y los fotones se propagan en el espacio libre y llegan a 2 estaciones donde hay telescopios, y después se hace la medición. Lo que importa para definir la distancia es la distancia entre los 2 puntos de medición, que en este caso es un telescopio cerca de Shanghái y un telescopio cerca del Tíbet. De hecho, ahí los monjes hacen la medición y son buenos para eso. Y la distancia es de 500 kilómetros. Entonces, el récord con el cual se ha medido entrelazamiento entre 2 fotones son esos 500 kilómetros, pero ahí está el problema, ahí es donde llega el límite, ¿ok? Esta filmina la preparó uno de mis estudiantes, básicamente, regularmente en mecánica cuántica, en información cuántica, Alicia y Bob, uno es el que lo manda, el otro es el que lo mide, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos una fuente de fotones que produce 1,000 millones de fotones por segundo. Entonces, si los ponemos en una fibra, la fibra tiene pérdidas, y las pérdidas, de hecho, son exponenciales, ¿no? Mientras más la distancia de la fibra, mayor y mayor y mayor y mayor es las pérdidas que tenemos. Entonces, después de 1 kilómetro de propagación en fibra, solamente 95% de los fotones se reciben. Pero las cosas se ponen peor y peor. 500 kilómetros, que es exactamente el experimento de los chinos, solamente se recibe 1 fotón cada segundo. De hecho, si ustedes ven el paper de los chinos, ese es exactamente el conteo que tienen, 1 fotón por segundo. Por eso, para demostrar el entrelazamiento, tuvieron que medir 6 meses. ¿Ok? Muy bonito experimento, pero vamos a decir, ya llegaron al límite que se puede hacer solamente con propagación a distancia. Bueno, si son 600 kilómetros, ya ni se diga, pues es un fotón cada 100 segundos. Entonces, hay que poner ahí, pues yo creo que los monjes tibetanos por eso los pusieron, porque son muy pacientes, entonces por eso lo hicieron ahí. Ya cuando son 1,000 kilómetros, pues ¿qué será? 1,000 kilómetros es como la distancia de la Ciudad de México a Monterrey, por ahí, ¿no? Debe andar, ¿sí? Bueno, llega un fotón cada 300 años, entonces pues ocuparían ahí, no sé, pues unos 50 estudiantes graduados que estén midiendo y midiendo y midiendo para llegarle ahí, ¿no? Pues básicamente más de la edad del país, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerle para poder establecer este entrelazamiento cuántico a través de una larga distancia? Y aquí viene una idea muy importante, de hecho esta es una de las ideas bases que tenemos para nosotros para construir estas redes, que se llama, vamos a utilizar una medición para entonces poder compartir el entrelazamiento entre diferentes fuentes. Esta es una idea
que estableció dos profesores, el profesor Soller y el profesor Bruegel, que están en Austria. Entonces la idea es, bueno, no se puede, si ustedes se fijan, no podemos mandar estados cuánticos a través de la fibra y esperar que de alguna manera, si ponemos un amplificador mágico, este amplificador nos deje tener más y más cuentas a la distancia. Esto de hecho está prohibido por un teorema que es el teorema de no clonación, es un teorema cuántico muy, muy importante. Entonces la idea es cómo podemos hacer eso para vencer ese teorema no clásico. Entonces la idea es que está en este es uno de los papers muy, muy importante en nuestra materia, de los profesores Bruegel y Soller. Dice, bueno, para poder hacer esto vamos a tener que utilizar más recursos. Entonces, en lugar de tener una fuente de entrelazamiento y dos fibras, vamos a tener que poner más y más fuentes de entrelazamiento. Como nos decía el profesor Orozco, el entrelazamiento es como la energía. Entonces vamos a tener que poner más y más fuentes para poder derrotar ese non-cloning theorem. Entonces lo que vamos a hacer, aquí está su propuesta es, vamos a poner muchas fuentes de entrelazamiento aquí, aquí y aquí. Bueno, van a ser varias, entonces dependiendo de la distancia que queramos cubrir van a ser más y más. Y la idea principal que ellos tienen es esto que se llama intercambio de entrelazamiento. En inglés se llama entanglement swapping. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer mediciones entre ellos. Por ejemplo, estos dos están entrelazados, estos dos también, también y también. Entonces vamos a hacer una medición aquí, que es lo que se le llama una medición de Bell. Y si hacemos la medición de Bell, lo que vamos a hacer es vamos a intercambiar, después de la medición, vamos a intercambiar el entrelazamiento para ahora existir entre A y D. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Al principio no lo estaban, pero después de la medición ya lo van a tener así. Y así siempre lo vamos a hacer pares y pares y pares, y de esta manera, si tenemos muchos de estos pares, eventualmente podemos cubrir una distancia muy, muy grande. ¿Okay? Entonces esta idea es muy importante, y bueno, el único problema que tiene es que esta medición de Bell es probabilística, ¿sí? No funciona todo el tiempo. Entonces, si tenemos muchos de estos nodos, tendremos que esperar a que esta medición funcione, de tal manera que si todas las mediciones funcionan, podamos establecer el entrelazamiento a través de una larga distancia. Y aquí viene un concepto muy, muy, muy importante. Este es un concepto que se llama repetidor cuántico. El repetidor cuántico es una red en la cual vamos a poder hacer eso. Entonces, les voy a mostrar otro video, que también me pirateé, por cierto. Este lo hicieron en Ginebra, en el grupo del profesor Nicolás Yazan, y este nos va a explicar cómo es que se construyen estos repetidores cuánticos. ¿Ok? Fíjense cómo vamos a empezar. Esto que dice ahí la fuente es una fuente de fotones entrelazados, y lo que vamos a hacer, vamos a generarlos. Va a haber otra fuente de fotones entrelazados en otro lado, pero vamos a recurrir a dos sistemas que nos permitan esperar a que otro de esos nodos tenga el sistema entrelazado. Después vamos a hacer la medición de Bell, y siempre que tengamos la capacidad de esperar a que los otros sistemas funcionen, vamos a poder establecer esto a través de largas distancias más y más. ¿Ok? Entonces, esos mecanismos, esos hexágonos moraditos que se ven aquí, son muy importantes y se llaman memorias cuánticas. Entonces, las memorias cuánticas son las que nos permiten esperar, ¿no? Entonces, tienen que ser muy buenas de tal manera que podamos esperar a que todas esas mediciones de Bell funcionen para poder después establecer el entrelazamiento a una larga distancia. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a la siguiente parte, es la parte donde conectamos ahora a la física atómica. ¿Cómo es que vamos a construir estas memorias cuánticas? Entonces, estas memorias cuánticas están basadas en efectos atómicos en los cuales, a través de láseres, podemos controlar los estados de, por ejemplo, de materia, de átomos. Entonces, este es un dibujito. Ustedes, pues ya la verdad están muy jóvenes, pero para nosotros los viejos, este es un disquete en el cual se almacena la información, y pues aquí en la obra de arte que tenemos aquí viene una superposición cuántica y la almacenamos en el disquete, ¿no? Pero lo que se trata es, bueno, este disquete, esta memoria cuántica es muy particular porque tiene que recibir cualquier superposición cuántica, porque acuérdense, el entrelazamiento básicamente es la posibilidad de tener una superposición, cualquier superposición cuántica al mismo tiempo. Entonces, esa memoria tiene que recibir cualquier superposición cuántica, almacenarla y poder sacarla con una fidelidad que sea 1
que nada se haya perdido, que la información cuántica no se haya perdido. Entonces, aquí vamos a utilizar un sistema atómico que se llama transparencia electromagnéticamente inducida. Es un fenómeno que fue medido por la primera vez por ahí de los 1990 por el profesor Stephen Harris en Stanford, y básicamente lo que se necesita son dos campos eléctricos, un campo eléctrico que se le llama la señal, que van a ser los fotones, ¿no? En este caso uno de los fotones que están entrelazados, y se necesita un láser que está acoplado a ciertas resonancias de los átomos, de tal manera que este átomo cambia las propiedades ópticas del sistema. Se llama transparencia electromagnéticamente inducida porque normalmente, imagínense, esta es la transmisión de esa señal. Normalmente cuando estamos en resonancia con los átomos vamos a ver que son absorbidos los fotones, pero en esta configuración que se llama configuración de lambda, ahora creamos transparencia. ¿Okay? Entonces, esto es un fenómeno muy importante. En la siguiente filmina voy a describir un poquito cómo es que se describe matemáticamente este fenómeno. ¿Okay? Entonces, esta definición va a ser muy importante. Básicamente lo que estamos haciendo, estamos distribuyendo un campo cuantizado de la luz en un sistema de átomos. Entonces, la manera en la que tenemos que pensarlo es que esa energía, una cuanta de energía del fotón, va a ser distribuido a través de muchos átomos en una nube atómica. Y la distribución va a depender de cómo está distribuida la energía dada por la distribución de onda del fotón. Entonces lo que vamos a crear es una cuasipartícula que es mitad luz de la energía del fotón, pero también es mitad atómica, porque estamos transfiriendo de alguna manera la energía de los fotones a los átomos. Esto es muy interesante, esto es lo que está escrito aquí. Esta función, esta nueva partícula, va a tener una parte que es campo eléctrico y va a tener una parte que es una coherencia atómica. Esto tiene un nombre muy, muy fancy, muy interesante, se le llama onda de spin, ¿no? Spin wave, ¿ok? Y esta cuasipartícula está explicada por esta función de onda, tiene un nombre muy interesante, se le llama polaritón de estado oscuro. Nos vamos a referir a esto en la siguiente plática, pues por favor se acuerdan, por sus siglas en inglés, Dark State Polariton, DSP. ¿Ok? Entonces, acuérdense, lo único que tenemos que pensar es, vamos a transferir la información en una nube de átomos y esto sigue una cuasipartícula. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que, acuérdense, tenemos el campo de control aquí. Variando el campo de control en el tiempo, podemos ir de la parte de luz a la parte atómica. Entonces, cuando lo ponemos son dos, pero variando el campo contra el tiempo, podemos hacerlo todo luz o todo materia. Y esto es algo que se le llama almacenamiento de la luz, light storage, ¿ok? Y aquí les pongo un video para que ustedes más o menos vean, este no me lo pirateé, este lo hice yo, que es cómo funciona, ¿no? Entonces básicamente lo que mandamos es, ahí va el fotón lo vamos a convertir en una onda de spin, que es solamente el polaritón cuando son átomos, y luego vamos a poner otra vez el láser de control y el fotón ahora va a salir completamente, ¿no? Y si hacemos esto bien, se puede hacer con eficiencia, de tal manera que no se pierdan los fotones. ¿Ok? Bueno, vamos a decir, ¿cómo hacemos los experimentos? Básicamente siempre tenemos un fotón que viene aquí, bueno, lo ponemos junto con el láser de control, aquí tenemos nuestros átomos, y luego lo que hacemos es, cuando entra el fotón, tenemos el láser de control encendido. Cuando lo apagamos, cambiamos ese estado del DSP a un estado solamente de materia, que se ve aquí, y aquí se ve que la luz ya no sale del sistema, está atrapada, está almacenada. Y luego cuando lo volvemos a prender, que es esta parte de aquí, el fotón sale porque ahora convertimos el DSP de materia a luz. ¿Ok? Entonces, esa básicamente es la idea, y esta filmina que les enseño aquí es básicamente cómo funciona el almacenamiento de la luz. ¿Ok? Ahora, bueno, esa fue la introducción a los conceptos entrelazamiento a larga distancia, memorias cuánticas y efectos atómicos para construir las memorias cuánticas. Entonces, una de las cosas que fue uno de lo que comenzamos a hacer en Stony Brook fue, como ustedes vieron en el video del repetidor cuántico, mientras más distancia quieras recorrer con el entrelazamiento, tienes que utilizar más recursos y más recursos. Muy importante, tienes que utilizar más memorias cuánticas.
Entonces, las memorias cuánticas en los últimos 10 años o así han sido demostradas en estados fríos, ¿no? Átomos fríos, condensados de Bose-Einstein, trampas magneto-ópticas, etcétera, o por ejemplo en cristales que están enfriados criogénicamente. Ahora, bueno, yo no sé ustedes, pero la verdad yo no tengo tanto dinero, entonces para poder construir muchas de ellas, lo que pensé fue, podemos construirlas a temperatura ambiente, ¿no? Esa es una pregunta. De hecho, muchas personas hace como 5 años la respuesta fue, estás loco, la verdad es que eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa fue parte de la investigación que hemos estado haciendo. Una de las cosas que les quiero mostrar es cómo construimos estos sistemas en el laboratorio. Entonces, hasta ahora solamente platicamos cómo es que se almacenan los fotones en las nubes atómicas, pero lo que les quiero mostrar en esta filmina es cómo se almacenan los qubits en las nubes atómicas. No nada más el fotón, pero la información que el fotón contiene. ¿Ok? Entonces aquí como ven ustedes, bueno, aquí viene, este es un qubit, y por ejemplo el qubit va a ser parte de la polarización del fotón, va a ser horizontal, parte de la polarización del fotón va a ser vertical. Si hacemos 1.000.000 de experimentos, 500,000 veces va a salir H, 500,000 veces va a salir B, pero no sabemos cuándo va a pasar. Entonces lo que vamos a hacer en este sistema es un sistema que está a temperatura ambiente, de hecho está calentado, calentamos los átomos en una celda de rubidio, y lo que hacemos es lo diseñamos para hacer 2 experimentos de almacenamiento de luz. Piénsenlo de esta manera, en esta parte de aquí vamos a almacenar la parte de la función de onda que describe la propagación de los fotones horizontales, y en esta parte vamos a almacenar la función de onda que describe la propagación de los fotones que están polarizados verticalmente. Como no sabemos si está horizontal o vertical cada que hacemos el experimento, tiene que funcionar para los dos exactamente con la misma eficiencia. Muy importante, y esto es algo que los qubits tienen una coherencia de fase, ¿no? De hecho es lo que define la información del qubit. Cuando almacenamos las funciones de onda aquí y aquí, transformamos esa información entre una excitación colectiva de átomos, y las 2 excitaciones colectivas, cada una conteniendo aproximadamente 10 millones de átomos, necesitan permanecer en fase de tal manera que el qubit se conserve. Muy importante. Por eso es que me decían muchas personas, es imposible, porque a temperatura ambiente esa coherencia no se puede mantener. ¿Ok? Bueno, pues yo soy muy testarudo, y hace 2 años mi postdoc, Connor Kupchak, un canadiense, finalmente hizo este experimento funcionar. Mandamos qubits, y los qubits se pueden preservar con una fidelidad aproximadamente del 85%. Esta fidelidad, de hecho, es más que cualquier fidelidad clásica. De hecho, este es un sistema cuántico. Pero, bueno, la gente que me dijo que no funcionaba, ahora me empezó a decir, nunca lo vas a poder hacer funcionar como si tuvieses átomos fríos. ¿No? Siempre hay críticos, ¿no? Pues bueno, está bien. De eso viven, pues. Ahora, esta es una foto. Ahora les digo algo aquí, les comento. Yo soy muy aficionado a los cómics, ¿no? Nerdo total desde los 14 años. Yo colecciono cómics de Batman desde los 14 años, cuando los publicaba Editorial Vida hace muchos años. Como esos experimentos me hacen sufrir mucho, de hecho ya me dieron colitis, mis estudiantes son así medio maloras y nombraron las memorias cuánticas como villanos de Batman para hacerme sufrir. Entonces, este es el primer prototipo que construimos en Stony Brook y se llama el Guasón. Así le, o sea, ¿qué vamos a ver? Este es el Guasón, y básicamente aquí se describe cómo se hace el experimento. Los fotones vienen de una fibra por aquí. Aquí los establecemos los qubits y luego ya lo mandamos para acá. Aquí es donde hacemos las 2 carreteras. Los átomos están aquí adentro y luego ya los mandamos para acá. Toda la óptica que ven aquí está diseñada para remover el láser de control que contiene 10 a la 12 fotones por segundo del qubit que estamos almacenando y que estamos analizando para ver qué tan bien se preservó. Y bueno, este sistema es un sistema de filtrado que tiene aproximadamente una señal de ruido de 142 dB. Es una cosa increíble. Básicamente eliminamos completamente el láser de control y tenemos los qubits. ¿Okay? Bueno, lo que hicimos en los últimos 2 años fue básicamente demostrar que el funcionamiento de estas memorias cuánticas a temperatura ambiente puede ser el mismo que los átomos fríos. Esto es muy interesante, de hecho, lo acabamos de publicar en Physical Review Applied, acaba de salir hace como 3 semanas. Entonces la idea es utilizar, y esto es algo que estamos ahorita, de alguna manera somos pioneros de esto, me parece, es utilizar esos sistemas, esos
DSPs, ¿no? Los polaritones de estado oscuro, y de alguna manera hacer ingeniería de ellos para hacer las cosas que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, haciendo el análisis del sistema, acuérdense, yo les platiqué de un sistema lambda que está formado por la señal o el probe y el láser de control. En un sistema de rubidio, el láser de control también está acoplado a otras resonancias con un detuning que es grande, ¿no? Entonces, estos tres campos funcionan en un efecto que se llama mezclado de 4 ondas. Entonces, básicamente, este mezclado de 4 ondas produce fotones a la salida de la memoria, inclusive si la memoria no tiene una entrada. Y eso es lo que ustedes ven aquí en esto. Estos fotones son generados por la memoria sin entrada. Y de hecho, eso es lo que produce que cuando mandamos los qubits y los almacenamos y los sacamos de la memoria, cuando se mezclan con ellos, por eso es que la fidelidad no es 100%. Bueno, entonces lo que hicimos fue, esta idea está buena, pusimos un campo auxiliar, ¿ok? Y lo que estamos haciendo es, creamos 2 estados oscuros, uno para los fotones creados por el four-way mixing, y tenemos otro que está básicamente un sistema EIT con este sistema auxiliar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer interferencia cuántica de los 2 estados oscuros, y eso es lo que ustedes ven aquí cuando los ponemos, y ustedes ven que hay una interferencia, ¿sí? Entonces lo que hacemos, una vez que hemos creado esta interferencia, creamos una parte aquí del experimento, la cual no tiene ruido, porque interfiere cuánticamente con el campo auxiliar, y es aquí justamente cuando la memoria no tiene ruido que sacamos el fotón que tiene el qubit de la memoria. Entonces, haciendo esto, ¿sí? Por eso le llamamos aquí ultra low noise, ahora podemos encontrar fidelidades del 98%, comparables con experimentos en condensados de Bose-Einstein o cristales que son criogénicos. ¿Ok? Bueno, esto es interesante. De hecho, fue una pelea, pero bueno, ya la pelea se terminó, ya nos aceptaron el paper, muy bien. Bueno, la idea es cómo vamos a utilizar estos sistemas. Y bueno, lo primero que se nos ocurrió fue, bueno, ahora que ya funciona a temperatura ambiente, vamos a hacerlos portables. ¿Ok? Yo tengo 2 estudiantes que son muy buenos, ¿no? Uno se llama Mehdi, que es el que le pone los nombres a las memorias como villanos de Batman, y tengo otro estudiante que se llama Mael, que es técnicamente muy dotado. Entonces lo que hacemos aquí, acuérdense, el Guasón fue la primera que construimos otra que se llama Ra's al Ghul. Si vieron la película, pues ya saben cómo se llama, esa es la otra. El tercer prototipo de la memoria que construimos, queríamos que fuera completamente portable, que lo pudiéramos mandar a diferentes sistemas, que lo pudiéramos poner en diferentes partes, como se necesita para construir redes cuánticas. Esta es una foto de Mehdi, muy orgulloso. Este sistema se llama el acertijo, ¿ok? Porque no sabemos si funciona o no, después vemos cuál es la respuesta de ese, ¿ok? Con mucha confianza. Este sistema fue el primero que queríamos saber, es como la computadora. Podemos usarlo de tal manera que sea plug and play, conectamos las fibras con fotones, una fibra con el láser, funciona el sistema como una memoria cuántica. Mael ahora ya está trabajando en la tercera generación. La tercera generación tiene nombre de mujer, para que no digamos que son feministas, ¿no? La tercera generación, ahora está más compacta. De hecho, ya básicamente pues es como en un maletín nos lo llevamos. Y esta se llama hiedra venenosa. Y la otra que estamos construyendo se llama, esa no sé cómo se llama en español, se llama Harley Quinn, ¿no? Son las dos mujeres. Bueno, como dijimos, ¿no? El acertijo era, ¿será plug and play? ¿Funcionará o no funcionará? En el siguiente capítulo les diremos, ¿no? Entonces, el siguiente capítulo, vamos así como lo hicimos. Yo tengo una colaboración, un amigo mío, él se llama Valery Schwiller, y tiene su laboratorio en Estocolmo, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, me late hacer experimentos contigo, pero yo no tengo memorias cuánticas. ¿Te late si me mandas una? Y ahí estaba el acertijo. Podemos mandar una memoria cuántica de Stony Brook a Estocolmo y hacerla que funcione allá. Y eso es como se van construyendo las redes, ¿ok? Bueno, esta es la historia. Aquí está el acertijo y lo empacamos muy bien, para que no se fuera a romper nada. Y bueno, no por dar gol aquí, pero bueno, lo mandamos con FedEx, mándenlo con el favorito, y lo mandamos de Stony Brook, aquí en Nueva York, hasta Estocolmo. Esta es la foto de Valery, y este es Klaus, y este
su grupo, y básicamente lo que hicimos, cuando llegó allá, como si fuéramos aquí como agentes de servicio, nos llamaron por Skype, y entre mi estudiante y yo les decimos, a ver, conéctale aquí, y después de 10 minutos la memoria ya estaba funcionando. Efectivamente, plug and play, ¿no? La respuesta al acertijo sí que funciona, ¿ok? Bueno, entonces, ya que por ahí me decían, no se trata nada más de poner elementos en una tabla óptica, en una mesa óptica y ver si funciona, esto ya está probado, ¿ok? Ya se hizo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que estamos trabajando. Entonces, ahora lo que nos queda es ver, bueno, ya que las memorias están a temperatura ambiente y funcionan como deben funcionar, ¿cómo es que vamos a entrelazarlas de alguna manera con los fotones que llevan el entrelazamiento? ¿Ok? Entonces, uno de los experimentos que estamos haciendo con el grupo de Estocolmo estamos utilizando, ellos son másteres de la nanotecnología, y lo que hacen, ellos utilizan puntos cuánticos, quantum dots, como fuentes de fotones entrelazados. De hecho, tienen muchos papers muy buenos en esto, y lo que hicimos básicamente fue, ellos mandan los fotones del sistema de puntos cuánticos y los mandamos a la memoria, ¿no? Este es un diagrama del acertijo, ¿no? Que ahora está allá en Estocolmo, y básicamente nada más conectando la fibra que tiene el láser de control, hacemos experimentos en los cuales queremos almacenar. Primero, desde luego, hay que hacer tenemos que poner estos fotones exactamente en resonancia con los átomos de rubidio, y luego queremos almacenarlos aquí. Entonces, este experimento lo estamos haciendo, pero ya vimos, de hecho, hace 2 semanas, transparencia electromagnéticamente inducida en una memoria de temperatura ambiente para fotones producidos en un punto cuántico, ¿no? Entonces, así es como estamos construyendo estas ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando en Europa. Lo que estamos construyendo en Stony Brook, que es la parte que a mí lo que queremos hacer para que me den la planta, queremos construir un prototipo de un repetidor cuántico, como les mostré en el video, que contenga 4 memorias cuánticas. ¿Se acuerdan de los nombres? Este sería el Guasón, Ra's al Ghul, Harley Quinn y Hiedra Venenosa, ¿ok? Y queremos, de alguna manera, entrelazarlas con fuentes de fotones que tengan entrelazamiento con polarización, ¿ok? Entonces, esta es la labor de algunos de mis estudiantes. Para poder hacer esto, hay varias, vamos a decir, nuestros límites que tenemos que hacer, ¿no? Ya funcionan con 98% de fidelidad, queremos mejorar la eficiencia hasta llegar al menos a 50%, y queremos que la coherencia se mantenga por algunos milisegundos. Esto es básicamente lo que estamos tratando de hacer ahora. Queremos que nuestras fuentes de fotones creen fotones entrelazados muy rápido, ¿no? A 100 MHz, para poder repetir. Si no funciona, seguimos repitiendo, y de esta manera esperamos a que todas las memorias funcionen y podamos hacer nuestra medición de Bell, y después, viendo la salida de esta memoria aquí y de esta memoria aquí, demostrar que efectivamente se puede crear entrelazamiento a larga distancia siguiendo el protocolo del repetidor cuántico. Si nuestros cálculos no fallan, que no se sabe de hecho porque somos experimentales, a una longitud de onda de 795 nanómetros, que este procedimiento debe funcionar mejor que transmitir los fotones nada más sobre 23 kilómetros con fibra óptica. Acuérdense, todo esto es exponencial, entonces cuando hagamos 100 kilómetros, el número de fotones entrelazados que creamos sobre larga distancia se va a incrementar y se va a incrementar. Pero eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Entonces, básicamente, el estatus de ese experimento, ya tenemos las 4 memorias cuánticas, aquí están, y ya tenemos 2 fuentes de entrelazamiento con polarización. Estas fuentes siguen diferentes protocolos, pero básicamente la idea es no solamente usar la tecnología creada por la óptica cuántica, pero también utilizar cavidades para bajarle el ancho de banda en la creación de los fotones, de tal manera que todos los fotones que están creados puedan ser correlacionados con las memorias. Entonces, esto es donde estamos ahorita. Este es el estatus de la memoria cuántica, de la red cuántica en Stony Brook. Acuérdense, les dijimos, bueno, empezamos con los sueños de Bruegel and Soller. Esto es donde estamos ahora. Ahora yo les digo mis sueños, ¿ok? Para ver dónde vamos a llegar, y luego ya cambiamos de tema, ¿ok? Este es mi sueño. Mi sueño es hacer una red cuántica
a través de Long Island. Bueno, Long Island es donde está Stony Brook, es una parte de Nueva York. De hecho, muchos no lo saben, pero Brooklyn y Queens son parte de Long Island. Ellos dicen, no, somos de Nueva York. No, Long Island. Entonces, la idea es tener una red cuántica en la cual tenemos memorias cuánticas en Stony Brook, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, que está como a unos 20 kilómetros de Stony Brook, y para tener una red cuántica en la cual podamos utilizar el protocolo del repetidor cuántico, tenemos que poner memorias en la ciudad de Nueva York. Qué bonito sería poner memorias en la ciudad de Nueva York, de tal manera que la distancia ahora entre este punto y este punto sea aproximadamente de 250 kilómetros. ¿Ok? Desde luego, si esto funciona, pues se puede utilizar para más y para más. Otra idea que tenemos, que de hecho a mi estudiante Mael le encanta, es en lugar de utilizar fibras para hacer comunicar el entrelazamiento, ¿por qué no utilizar telescopios? Un poquito como los experimentos del profesor Zeilinger. Y yo no lo sabía, pero mi estudiante Mael es piloto de drones. ¿Quién le enseñó? No sé. Digo, bueno, la juventud de hoy. Utilizar un dron con óptica especializada para mandar los fotones entrelazados. Uno de ellos lo mandamos en el espacio. Imagínense, esto se podría después podría ser un satélite y mandarlo aquí a Brookhaven. Y si los dos lugares tienen memorias cuánticas, podemos entonces hacer, ya sea con un repetidor cuántico o con un sistema al espacio libre, establecer conexiones de entrelazamiento. ¿Ok? Este es mi sueño. No son sueños guajiros, porque de hecho ya lo estamos construyendo, y entonces esperemos que pues en unos 10 años quizás ya veamos un poquito de resultados. Pero bueno, esa es la idea. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer, bueno, ese es donde estamos. Quiero mostrarles unos resultados que acabamos de sacar en el laboratorio. No son muchas filminas, se los describo rápidamente, en los cuales queremos utilizar los mismos efectos de creación y ingeniería de los estados oscuros para hacer computación cuántica. ¿Ok? Lo que hicimos hasta el momento es comunicación cuántica. Ahora queremos hacer computación cuántica utilizando la misma tecnología. ¿Ok? Bueno, si hablamos de computación cuántica, pues esto no se puede hacer sin mencionar pues, uno de mis ídolos. Aquí está Richard Feynman enseñándole a la gente cómo se debe hacer la mecánica cuántica. Y en 1982 se publicó este paper que yo creo que tiene tanto valor como aquel paper donde le mostré del repetidor cuántico, en el cual se dio la pauta para cómo construir a lo que se le llama computadoras cuánticas análogas. ¿Okay? Computadoras cuánticas análogas son computadoras cuánticas que nada más resuelven un problema. Están diseñadas para resolver un problema, pero pueden resolver un problema que las computadoras normales no pueden resolver. Cuando le dan ahí en el Google computadora cuántica y le sale D-Wave, esa computadora es una computadora análoga que solamente resuelve un problema. ¿Okay? Entonces, eso es donde estamos ahora. Y bueno, la idea de esas computadoras cuánticas análogas es encontrar un sistema físico que obedece cierta función, cierta ecuación de onda, lo que ustedes quieran, y lo que queremos hacer es crear un sistema, por ejemplo, atómico que tengamos absolutamente bajo control, de tal manera que bajo ciertas condiciones el sistema cuántico reproduce la dinámica formulada por la ecuación que está aquí. Lo más importante es que, bueno, al principio sabemos cuáles son las soluciones de estas ecuaciones, entonces podemos hacer un benchmark entre la física que nos dice el modelo y la física que sale del sistema, ¿no? de la computadora análoga. Bueno, para hacerlo esto interesante a las personas que están interesadas un poquito en el área teórica, lo que nos pusimos a ver es, bueno, ¿cuáles ecuaciones son interesantes? Yo creo que para muchos, para la mayoría de nosotros, la ecuación de Dirac pues es una de las más interesantes, particularmente porque es donde se encuentran la mecánica cuántica y la teoría especial de la relatividad, ¿no? Entonces es monumental. Por cierto, también predice la existencia de antimateria, porque acuérdense, esta ecuación no es una ecuación que nada más tenga una función de onda, de hecho tiene conjuntos de sistemas de onda que tienen un nombre muy bonito, se les llama spinors, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál estás resolviendo, pueden tener spinors que son como vectores que tienen dos funciones de onda, o pueden ser spinors de mayor rango como tensores, cuasi tensores, que pueden tener 4 funciones de onda o demás. Entonces, la ecuación más simple de Dirac es la que está en una dimensión, en la cual básicamente utilizamos aquí, en lugar de las matrices de Dirac, ahora tenemos las matrices de Pauli, ¿no? Entonces lo importante es que hay una matriz X y hay una matriz Z aquí,
¿ok? Entonces ese sistema está muy interesante. Otro sistema que también está muy interesante, que aparentemente es uno de los favoritos al menos de los teóricos que yo conozco, es el sistema de Jackie y Revy. Esto es el profesor Jackie del MIT y el profesor Claudio Revy de Boston University. Y básicamente esta es una forma de la ecuación de Dirac, en la cual ahora tenemos aquí una función escalar. Lo que lo hace interesante es que esta función escalar es una respuesta a la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Entonces básicamente se puede entender como fermiones que están acoplados a un baño bosónico, por ejemplo, ¿ok? Esto es interesante porque, bueno, aquí, como dijimos aquí, describe una partícula o un campo de Dirac que está acoplado a este solitón. El solitón es básicamente relacionado con esta función de una manera muy importante. Tiene un término de masa, ¿no? Que sería este aquí, que es dependiente del espacio, ¿no? Y si, por ejemplo, lo perturbas con algo que se le llama un kink, ¿no? Un solitón, ¿no? Te da un modo protegido topológicamente. Quizás no como los que ahora conocemos, modos topológicos relacionados con superconductividad y demás, pero este modelo fue el primero en predecir estos modelos protegidos topológicamente. Más aún, digo, este es el regalo que sigue dando, nos lleva también a encontrar los principios de la fraccionalización de la carga que fueron comentados en una de las pláticas ayer. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer es, ¿cómo vamos a construir, utilizando la tecnología cuántica que les enseñé para comunicación, para producir esta computadora cuántica analógica? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí vamos a utilizar una idea. Este es el profesor Michael Fleischhauer de la Universidad de Kaiserslautern en Alemania. Él, digo la verdad, pues el genio está en el producto, supongo. Él estudió un sistema que es una derivación del sistema de transparencia electromagnéticamente inducida que les mostré, en el cual, en lugar de tener solamente un fotón en la entrada, ahora hay varios fotones y hay varios haces láseres de control, ¿ok? El sistema que él estudió es un sistema que se llama de doble tripié. Si se fijan aquí, es un sistema lambda, como dijimos, para la transparencia electromagnéticamente inducida, pero tiene dos controles para este sistema. Ese es un sistema tripié y hay otro sistema tripié aquí, ¿ok? Entonces, el genio de este resultado del profesor Fleischhauer, que está reportado aquí en este paper, ya tiene algunos años, es que si tú trabajas la matemática de la ecuación máster de este problema, se llega a la conclusión de que ese sistema doble tripié tiene dos estados oscuros, como los que ya mencionamos, que nada más hay uno en la transparencia electromagnética inducida, y si tú consideras estos dos DSPs como un spinor, ahora ya estamos cambiando el lenguaje, ¿no? Como un spinor, la ecuación que sigue este spinor es una ecuación de Dirac, ¿no? Genio aquí, ¿ok? Entonces, esta ecuación de Dirac es importante porque ahora, en lugar de tener la velocidad de la luz, que es lo que hace los experimentos, pues básicamente imposibles, ahora se tiene la velocidad de grupo del fotón en el medio atómico, entonces al menos ya eso ya se puede medir, y este término de la masa que cambia, ahora va a depender de la frecuencia, de la diferencia de frecuencia entre los haces láseres y los fotones, ¿ok? Hay una extensión que fue establecida por el profesor Dimitris Angelakis, que nos lleva de esta ecuación de Dirac a una ecuación de Jackie y Revy. Básicamente es la misma historia. Entonces, ahora les platico. Este es un experimento que empezamos hace como un año, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer, este sistema es exactamente el sistema que utilizamos para las memorias cuánticas, pero ahora lo que le vamos a poner es, bueno, más entradas. Acuérdense, necesitamos para hacer los dos tripié, necesitamos dos entradas y necesitamos 4 campos, ¿ok? Aquí los pusimos con un ángulo como para que se diferencien. De hecho, todos están alineados. La única diferencia es que unos van en un sentido y otros van en otro sentido, ¿ok? Bueno, el truco que utilizamos aquí para construir estos sistemas tripié experimentalmente es poner un campo magnético que está en el eje de propagación de los fotones, de tal manera que levantamos la degenerancia de los niveles Zeeman y podemos crear sistemas EIT, inclusive si solamente mandamos un fotón con cierta frecuencia, utilizando el campo magnético podemos crear 2 sistemas EIT, cada uno ve su probe, que sería este de aquí y este de aquí,
y van a tener cierta diferencia de frecuencia, ¿no? Haciendo esto, podemos construir este sistema de doble tripié, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, el sistema va a comenzar, vamos a preparar el sistema, vamos a mandar solamente un campo, y luego vamos a hacer aquí, acuérdense de lo que yo les dije, para hacer almacenar la luz, vamos a apagar los controles. En este caso, como tenemos el tripié, tenemos que apagar los 4 controles al mismo tiempo, ¿ok? Y lo que vamos a crear es, ahora no va a ser nada más una onda de spin, de hecho van a ser varias ondas de spin. La función de onda que describe esas ondas de spin va a ser descrita ahora como un spinor, y cuando están aquí, cuando solamente son parte de materia, van a tener una interacción entre ellas, y lo que queremos demostrar es que la interacción entre estos dos, se le llaman componentes de los spinors, o entre estos dos DSPs, sigue la ecuación de Dirac, ¿ok? Entonces lo que hacemos es, variando el tiempo en el cual estos DSPs están almacenados en la nube atómica, vamos a cambiar el tiempo en la ecuación de Dirac, y por eso vamos a cambiar la evolución de los dos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en el sistema, acuérdense, tenemos un sistema que va para allá y un sistema que va para acá. Entonces vamos a poner 2 detectores y vamos a detectar la energía, si quieren, el número de fotones que detectamos en este sistema y los que detectamos en este detector aquí, dependiendo del tiempo en el cual almacenamos la luz, que acuérdense es el tiempo de interacción de los dos componentes del spinor. Y lo que vemos aquí es que efectivamente, como nos movemos en el tiempo de almacenamiento, el número de fotones que detectamos, ya sea aquí o en el de allá, oscila. ¿Sí? Oscila, ¿ya lo vieron? Y bueno, las líneas sólidas que ven esto, pues son datos experimentales. Los datos, las líneas sólidas aquí, son una solución de la ecuación de Dirac. Esta es una ecuación de Dirac en la cual las entradas de la solución van a ser, vamos a decir, las condiciones iniciales, van a ser las condiciones iniciales de las 2 ondas de spin, que están dadas básicamente si analizamos cómo luce la función de onda una vez que la transformamos en luz, ¿sí? Porque hay un mapeo de cuando están en luz y cuando están en materia. Y si le ponemos como dato experimental de entrada cómo se ven las funciones de onda de esos componentes de spinor aquí, y resolvemos la ecuación, vemos que la ecuación efectivamente sigue. ¿Ok? Entonces la conclusión aquí es bastante poderosa, de hecho quiere decir que haciendo ingeniería de estos estados de polaritón oscuro, podemos hacerlos comportarse como fermiones relativísticos que siguen la ecuación de Dirac. ¿Ok? Esa es una. Luego lo otro que hicimos aquí, de hecho este experimento lo acabamos de hacer hace poquito, acuérdense, este fue lo que yo les acabo de decir. Entonces quisimos probar que el sistema no solamente sigue la ecuación de Dirac, sino que también, vamos a decir, poniendo más y más campos, podemos convertirla en otro modelo, de tal manera que no nada más resuelve un problema, pero resuelve varios problemas. Entonces, para hacer el sistema de Jackie-Rabi, utilizamos un gradiente de campo magnético. Entonces, este gradiente de campo magnético nos va a dar una diferencia de frecuencia entre el haz de control o los haces de control y la entrada original, que va a variar dependiendo de la distancia. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la ecuación de Jackie-Rabi tenemos el acoplamiento al campo de bosones, depende de la distancia, y así es como atómicamente podemos reproducir ese. ¿Cuánto tenemos? 5. Ah, sí, muy bien, vamos bien. Bueno, fíjense, y esto es lo interesante. Entonces, el sistema hace esto, ¿no? Esta es la ecuación de Dirac. Cuando le aplicamos el gradiente, acuérdense, ellos le llaman kink, inmediatamente el sistema se va a posicionar en un sistema de energía cero que se le llama el estado topológicamente protegido, que es el resultado de la ecuación de Jackie-Rabi. Entonces, nada más, vamos a decir, lo que hacemos es lo prendemos y hacemos la misma medición. Esta es la misma medición que tenemos aquí, pero ahora ustedes ya ven que no oscila. De hecho, se mantiene más o menos constante mientras la coherencia atómica se mantenga, ya no oscila, y nuestra intuición nos dice que estamos preparando este estado de energía cero que está topológicamente protegido, por eso es que ya no decae, ya no oscila como este de aquí. De hecho, si ustedes ven
la constante de decaimiento de esta medición y la constante de decaimiento de son diferentes, lo cual más o menos ya apunta de que sí está protegido, vamos a decir, de manera cuántica. ¿Ok? Ahora, lo que hicimos aquí, también hicimos la solución, pero ahora es la ecuación de Jackie-Rabi, porque ahora tenemos la masa que depende de, acuérdense, la masa que está en términos atómicos, que depende de la distancia, y como en este caso, en la solución más general, también tiene fases. Cuando hacemos la numérica que nos lleva a encontrar estas líneas sólidas, esta fase de hecho es pi. ¿Ok? Esto es, vamos a decir, el mejor fit de los datos experimentales a esta simulación numérica se da cuando tenemos un ángulo de pi. ¿Ok? Ahora, esto es lo que podemos checar, es básicamente en este sistema de Jackie-Rabi, este modo de cero energía que está protegido topológicamente está definido de la siguiente manera, y esta función es básicamente una integral a través del kink, ¿no? En este caso del gradiente. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, esto se puede calcular porque básicamente lo único que se necesita es cómo varía el gradiente de acuerdo a la distancia, en este caso de los átomos. Y lo que hacemos es, comparamos el resultado teórico, sabiendo cuál es el gradiente, que vendría siendo este caso aquí, con la función de onda que sacamos de los experimentos, que fue como evaluamos las ecuaciones diferenciales para poder resolverlas. Y lo que se ve es que exactamente cuando la fase es pi, hay un mayor overlap, ¿no? Nuestra función de onda, funciones de onda, se parecen mucho, casi el 80%, ¿no? Por ahí dice, ¿sí? Cuando tenemos, lo que quiere decir es que efectivamente, o de hecho es la manera como lo interpretamos, nuestro sistema, cuando estuvo almacenado como funciones de onda, está siguiendo una ecuación de Jackie-Rabi, pero como tenemos el gradiente, durante esos 6 microsegundos está en un estado topológicamente protegido, ¿no? Entonces, esta, pues vamos a decir, es la primera vez, creo, que se han hecho simulaciones cuánticas de ecuaciones que son trascendentes, que son importantes, utilizando sistemas que tienen fotones y átomos. ¿Sí? Esto ya se había hecho con iones, ¿no? Hay resultados muy importantes ahí, con fotónica, etcétera, pero esta es la primera vez que estos sistemas son así. Bueno, ya con esta me despido. Lo que queremos hacer, ya nada más para acabar, ahorita estamos construyendo un sistema muy parecido al que nos mostró Luis en la plática anterior, en el cual queremos acoplar una trampa magneto-óptica que contiene átomos a 2 cavidades ópticas, de tal manera que podamos repetir el experimento de Dirac y de Jackie-Rabi, pero ahora no nada más con estados coherentes de la luz, pero también con fotones. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, si lo hacemos bien con un sistema James Cummings Model doble, ahora podemos tener acceso a hamiltonianos que, además de tener la parte relativista, también tienen una parte de interacción cuántica. Y eso es la llave para poder hacer simulación cuántica de Quantum Field Theory, ¿no? Teoría de campos. ¿Okay? La primera. Entonces, nuestra pregunta, acuérdense, siempre llegamos, mi sueño es, quizás eventualmente en algunos años, podamos hacer simulación cuántica de teoría de campos utilizando átomos y fotones acoplados con cavidades con los átomos. ¿Ok? Eso es donde queremos llegar, pues también otros 5 o 10 años, me supongo. Ya para terminar, déjenme enseñarles, yo aquí vengo y me vanagloreo enseñándoles estas cosas bonitas, pero pues los que hacen el trabajo son los estudiantes, se los voy a presentar, ya terminamos, ¿ok? Este es Mehdi, este es Rehané, ellos son de Irán y están trabajando en las memorias cuánticas. Esta es Sonali, ella es de la India y ella trabaja en los sistemas de entrelazamiento con fotones, las fuentes de entrelazamiento. Aquí está Bertie y aquí está Steven, junto con Chris. Ellos son los que están trabajando en la simulación cuántica. Como ven aquí, nos hace falta México. Entonces, si por ahí les gustó lo que les platiqué el día de hoy, me contactan y bueno, podemos ver qué se puede arreglar, ya sea para estancias de 6 meses o si se quieren ir para allá a estudiar, pues tienen que aplicar. Pero bueno, nos hacen falta mexicanos y pues no estaría mal que muchos fueran para allá. El profesor Luis Orozco dejó una tradición muy importante de estudiantes mexicanos que van a Stony Brook. Además de eso,
aparentemente había cenas mexicanas cada viernes, y entonces siempre me preguntan, ¿y la cena? Y yo, pues, no. Entonces ahí estamos fallando. Bueno, sí, ya nos queda ahí. Muchísimas gracias que se quedaron aquí, en lugar de irse a comer cabrito, y ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Eden. Tenemos toda la noche para hacerle preguntas. Entonces, ¿quién empieza, por favor? Ajá. Pero ¿dónde están las chelas? Primero, ¿no? Sí, ¿qué tiempos de coherencia atómica alcanzan tus memorias cuánticas? Bueno, al momento tenemos 200 microsegundos y ahorita estamos desarrollando celdas de rubidio que creemos nos van a dar 1 o 2 milisegundos. Entonces, como viste ahí en el sistema que queremos hacer, 1 milisegundo es suficiente para ya poder construir un repetidor cuántico, ¿no? Entonces, esa es nuestra frontera. Al momento, 150 microsegundos con fidelidades todavía mayores de 90%. Okay, gracias. ¿No? ¿Alguien más por ahí? Ajá. En ese esquema que presentó para la transmisión de información... No me hable de usted porque me siento... Okay. Me siento bien. El esquema que presentaste para la transmisión de información, me queda la duda, ¿cuánta información de control usas para transmitir un video? O sea, la relación entre información de control e información ya la transmitida, la importante. Bueno, vamos a decir, si lo que sería, utilizamos 10 a la 12 fotones en el láser de control para controlar un qubit. En ese sentido, pues no es energéticamente muy eficiente, pero lo que importa es que un sistema es clásico y el otro es cuántico, ¿no? Entonces, Ok, ¿alguien más? Ajá. Ahí. Sí, bueno, cuando mencionaba, el éxito que tuvo con el Guasón, ¿no? Por ejemplo, sí. El 85% de eficiencia. Ahí mencionaba que existía una cuasipartícula. Sí. ¿Eso no influye en el estado del qubit y de la información que en sí inherentemente tiene? Muy bien. El hecho de que sea una cuasipartícula Sí. y no un fotón puro, pues. Vamos a decir, es una cuasipartícula en el sentido de que tiene dos propiedades, ¿no? Una de luz y una de materia. Cuando ya le hacemos todo materia, entonces lo que hacemos es, como el qubit tiene dos propiedades, ¿no? Para poder hacer una superposición, entonces necesitamos dos de esas cuasipartículas para almacenar la información del qubit. Por eso el entrelazamiento entre dos, por eso la insistencia, pues, ¿no? Sí. Entonces, imagínate el experimento cuando almacenemos entrelazamiento, va a requerir que haya coherencia atómica en cuatro de esas carreteras de información, 2 para cada qubit, 2 para cada qubit. Entonces vamos a tener aproximadamente 60 millones de átomos, todos moviéndose al unísono, conservando el entrelazamiento. Gracias. ¿Problema? Muy bien. ¿Alguien más?